La alegría de un mundo sometido al pecado depende de las circunstancias favorables que le rodean. Uno es feliz cuando a la salud se añade la posesión de cosas materiales de valor, ya que si se carece de una de las dos, entonces al mundano le resulta difícil sentirse gozoso. Sin embargo, el gozo de un verdadero cristiano no debiera depender de las circunstancias favorables al estar fundamentado en el Señor, tal y como Pablo nos expone en Filipenses 4:4. Se trata de un mandato de regocijarnos siempre, por lo que no es un mero sentimiento, y que podemos obedecer aún en medio del conflicto, adversidad o privaciones, solo por medio de la gracia de Dios. De otra manera, no se puede entender el gozo ante la muerte que sintieron los mártires del Evangelio. ¿Y cómo es posible? Pues porque el gozo nace de una decisión basada en algo que sabemos con certeza por fe, no en algo que sentimos. Esta fe nos revela que tenemos garantizada morada eterna junto al Padre y al Hijo, y nos recuerda las palabras de Jesús en Juan 15:11 acerca de lo que habló a sus discípulos para que el gozo del Señor estuviera con ellos y que ese gozo fuera cumplido. Y estas palabras son las expresadas en los versículos 7 y 8, al decirles que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, para que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por eso el Padre limpiará por medio de la palabra todo pámpano unido a Cristo que da fruto, para que dé más fruto, según los versículos 2 y 3. Este es el secreto del gozo cristiano. El gozo de la salvación solo se basa en que las palabras de Jesús permanezcan en nosotros hasta el punto de transformar nuestra manera de pensar y sentir por encima de cualquier circunstancia o de los valores que rigen el mundo. Si el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo a tenor de Romanos 14:17, es el Espíritu el que nos lo proporciona cuando estamos llenos de la palabra tras rendirnos a la justicia de Cristo y obtener la paz de Dios por medio de ella. Porque precisamente una parte del fruto del Espíritu es el gozo revelado en Gálatas 5:22, y esto solo lo podemos conseguir observando el mandato de caminar en el Espíritu y no en la carne, ya que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagamos lo que queremos. Así lo expresa Pablo en Gálatas 5, versículos 16 y 17. Pero para poder entrar en este reino de los cielos y disfrutar de ese gozo propio de la salvación, debemos ser como niños, tal y como explicó Jesús a sus discípulos en Mateo 18:3, lo cual implica humildad y dependencia de Cristo en todo, como lo hace un niño con sus padres. De ahí que el cristiano que pretenda hacerlo todo por sus propias fuerzas es el que camina estresado o preocupado por todo y afanado en las cosas terrenales que el Padre sabe que necesitamos. Por eso sigamos la guía de Jesús según Mateo 6:33 para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y así todas las cosas necesarias nos serán añadidas. También la palabra nos dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por ello el mismo Pablo puede regocijarse a pesar de haber sufrido tanto y encontrarse en la cárcel a la espera de juicio, cuando en Filipenses 1:12 anima a sus hermanos diciéndoles que las cosas que le han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Por el contrario, y frente a la verdad revelada en la Biblia, los problemas personales, el conflicto y la envidia entre los hermanos, las herejías, el no estar firmes en el Señor y el miedo permanente que podemos llegar a sentir, nos bloquean o paralizan al no estar unidos a la vid que es Cristo, ya que separados de Él nada podemos hacer y nunca daremos el fruto que nos haga gozar mientras glorificamos al Padre confiando en su palabra. Incluso muchos de nuestros temores se basan en una percepción equivocada de la realidad. Pero también el gozo que tenemos lo podemos perder cuando caemos en la desidia espiritual, no tenemos comunión o cuando silenciamos la voz del Espíritu que a través de nuestra conciencia nos exhorta para hacer o dejar de hacer. Por lo tanto, no tener un mismo sentir en el Señor es rechazar vivir la vida eterna en el reino de Dios desde este mismo instante. Por eso algunos cristianos no consiguen el gozo en el Espíritu,
porque solo esperan gozarse en las bendiciones de Dios en vez de en el Dios de las bendiciones. Y cuando sus peticiones no son concedidas o no hay respuesta inmediata, se frustran y acaban cuestionándole. De ahí que resulte imposible ser cristiano sin estar firmes en el Señor desde que nos convertimos, para poder cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Que todo lo anterior nos sirva de aprendizaje mientras caminamos como peregrinos que somos en este mundo, en dirección a la ciudad celestial como ciudadanos del reino al cual ya pertenecemos. Amén.